Estamos cerca del final del Evangelio, hermanos, y recordamos de nuevo el lema, el título de esta serie de predicaciones, Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Cada domingo nuestra intención es conocer a Jesús. ¿Para qué? Para enamorarnos más de Él, por supuesto, y obedecerle de mejor manera. Así que si ya tienes ahí Juan capítulo 19, todavía no vamos a leer el texto, hermanos, pero sí vamos a recordar, hermanos, las 2 semanas anteriores vimos por medio de los sermones que fueron impartidos por nuestro pastor, un sermón en 2 partes se podría decir, o 2 sermones, las últimas horas de Jesús, parte 1 y parte 2. Como vimos allí a nuestro Señor Jesús que fue traicionado por uno de los suyos. E inmediatamente después de él ser traicionado, fue capturado por una compañía de soldados romanos y alguaciles del templo, ¿no? Vimos cómo se pusieron de acuerdo, cómo se compincharon y se hicieron amigos para prender a este famoso rabino. Jesús fue tomado y llevado al templo. Allí fue interrogado por Anás, Caifás, Herodes y también Poncio Pilato. Tanto Anás como Caifás estaban decididos a darle muerte al maestro, aunque sabían que no podían acusarle absolutamente de ningún delito, solamente de una blasfemia falsa, porque lo que Jesús decía acerca de sí mismo era verdad. Y por parte de Herodes podemos decir que le daba absolutamente igual. El encuentro de Herodes con Jesús no tenía otra intención más allá de tener un contacto personal con aquel famoso rabino. Herodes esperaba ver un milagro suyo y Jesús apenas cruzó palabras con él. Lo que pretendía Herodes no era más que tener un momento, ¿no? Tener una intención morbosa de poder presenciar un milagro directamente de Jesucristo. Así que le dio largas. Podríamos decir, pues, que únicamente Pilato era el único interesado en aplicar algo de justicia. Ningún delito halló en Jesús, conforme a las leyes romanas, pero su propia imagen y su propio deseo de evitar revueltas hicieron que traicionara a su propia conciencia, enviando a un hombre justo, y de hecho el único justo sobre la faz de la tierra, a la muerte, y a la peor de las muertes. Así que nuestro amado Salvador es entregado a la merced de un pueblo impío y furioso. Este pueblo le maltrata, le escupe, le castiga su cuerpo con los más elaborados azotes, socava su dignidad con burlas y vejaciones, taladran su cráneo con una corona de espinas y muy maltratado. El varón de dolores es obligado a cargar una pesada cruz durante cientos de metros. Este es el desolador panorama ante el que nos vamos a encontrar hoy. Y como bien dijo Marcos en una de sus predicaciones de la semana pasada, podemos observar con absoluta claridad la maldad que hay en el corazón del hombre. El hombre pagano y el hombre religioso están igualmente corrompidos por el pecado y su maldad es mayor. Ni religiosos ni paganos tuvieron compasión, de un inocente. Así que, hermanos, después de resumir un poco lo que ya hemos visto en las 2 semanas anteriores, tengo que anticiparos que el texto que vamos a considerar hoy va a ser un texto duro, difícil. La predicación seguramente esté cargada de emociones, de sentimientos encontrados, y como diría un predicador, medicina fuerte pero necesaria. Medicina fuerte pero necesaria. Y el título que he puesto hoy a mi predicación es La cruz de Jesús, nuestra salvación. Para aquellos que tomáis apuntes, la cruz de Jesús, nuestra salvación. De hecho, Marcos lleva ya un par de semanas diciéndome, Gerson, el texto al que vas a enfrentarte es un texto muy duro, así que prepárate. Y yo le dije, tienes razón, ora por mí. Es muy duro, ora por mí. Así que, hermanos, antes de leer el texto, vamos a orar. Oremos, hermanos, para que el Señor no nos deje hoy indiferentes a su palabra. Orad por mí, hermanos, para que resista predicando de pie
y no me desvanezca ante semejante imagen. Oremos antes de leer el texto y pidámosle juntos, ¿no?, a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender, a aceptar y a vivir su palabra. ¿De acuerdo? Así que inclinemos nuestro rostro ante la majestad de Dios. Padre, estamos delante de ti, el Dios Todopoderoso. Señor, estamos delante de tu presencia queriendo conocerte más. Lo que hoy vamos a estar considerando tú ya lo sabes, Señor. Y te pedimos juntos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien enviaste tú a la muerte por nosotros, que no nos permitas hoy ser indiferentes ante tu palabra. Ayúdanos a aceptarlo, Señor. Ayúdanos a recordarlo, a vivirlo, a estar de acuerdo con ella, Señor, y a glorificarte, a darte mucha gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos juntos. Amén. Muy bien, ¿tienes ya Juan 19 abierto? Bien. Juan 19, a partir del versículo 17, bueno, vamos a leer a partir del versículo 16 para que lo unamos un poco. Dice así la Escritura: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, al cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, hermanos, hasta ahí la lectura. Si leemos solo el texto del Juan, este acontecimiento se nos queda incompleto. ¿Sería suficiente para entender lo que ocurrió en el Monte de la Calavera? Sí, pero incompleto. Faltan detalles. Por eso nosotros debemos dirigirnos, como también ha hecho nuestro pastor en otras ocasiones, a contrastar la información con los otros tres evangelistas. ¿Para qué? Para entender la historia completa. Recordemos una vez más que el Evangelio de Juan contiene un poco más de un 90% de material exclusivo que no contrastan, no refunden los otros evangelistas en sus evangelios. Pero este hecho importantísimo lo cuentan los cuatro evangelistas desde su perspectiva. Así que, hermanos, vamos a hacer una lectura rápida. No vamos a leer los textos completos porque nos tomaría muchísimo tiempo, pero creo que es importante que hagamos inciso en aquellos detalles que Juan no nos comparte, ¿de acuerdo? Así que rápidamente, vamos al Evangelio de Mateo. Ten a Juan ahí separado para que luego volvamos ahí. Mateo capítulo 27, vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 27, a partir del versículo 38, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas,
sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estamos en el versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Bien, hasta aquí Mateo. Ahora vamos un poco más adelante, vamos a ir a Marcos, capítulo 15 y versículos a partir del 26. Marcos 15, a partir del versículo 26, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados le injuriaban, ¿no? Entonces, hermanos, vamos conformando un poquito mejor la escena de lo que está ocurriendo allí en el Gólgota. Y de hecho, ahí en el versículo 32, abro aquí un paréntesis, le injurian diciendo: es el Rey de Israel. Bueno, que descienda ahora de la cruz para que creamos, ¿no? No sé si te suena este argumento, pero es el mismo que plantean los impíos de esta generación. Si Jesús existe, si Dios existe, que descienda ahora para que le veamos. Pero es que si Jesús descendiera ahora para que crean, va a ocurrir lo mismo que hace 2000 años. Le dirán: eres un loco, un lunático, un blasfemo. Muerte, sea crucificado. Sabemos que Cristo volverá, pero cuando vuelva, vendrá con justo juicio. Ya no vendrá como el cordero manso que vino. ¿De acuerdo? Bien, y por último, hermanos, vamos a ir a Lucas. De aquí vamos a leer unos 5 o 6 versículos. Lucas capítulo 23. Yo he seleccionado, creo que los detalles de todos los evangelios. Si me dejo alguno, no, ha sido sin culpa, sin mala intención. Lucas capítulo 23, versículo 32. En primer lugar, del 32 al 34, dice: llevaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora saltamos al versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, sé que ha sido un poco extensa. Vamos a volver a Juan. Un poco extensa la lectura, pero creo que era pertinente conformar aquí la historia completa, de manera que ahora tenemos el cuadro más completo, ¿no? El puzzle ahí con todas las piezas puesto. Y sinceramente, hermanos, aquí podríamos hablar de tantas cosas, ¿no? Podríamos detenernos en tantos detalles como para estar varias semanas predicando de este texto. Sin embargo, permíteme que nos centremos en 3 puntos principales. 3. El primero de ellos, en primer lugar, Jesús carga su cruz.
No se sabe con certeza cuántos metros había entre el pretorio y el Gólgota. El sitio de su calvario, una parte de la tradición ha afirmado durante siglos que este camino entre el pretorio y el Gólgota es conocido como la Vía Dolorosa o el Vía Crucis, ¿no? Y mide aproximadamente unos 600 metros. De hecho, si tú vas hoy a Israel y haces este mismo camino, este Vía Crucis, pues exactamente mide 608 metros, ¿no? Para aquellos que les gustan las medidas. Esta, hermanos, es más o menos la distancia, la he medido en el Google Maps, entre la estación de la Renfe y el final de la calle de José Matías. Al final, en la rotonda, donde está el hotel, donde el puente. 600 metros, más o menos, para que te hagas una idea. Puede que esto sea un dato irrelevante. De hecho, no sabemos si fueron 500 metros o 1000 metros. Pero piensa un momento, piénsalo. Nuestro Señor acaba de recibir una brutal paliza de esas que te pueden matar. Se está desangrando. Tiene heridas en todas sus articulaciones, una corona de espinas ha traspasado hasta su cráneo. Y ahora debe tomar una pesada cruz y cargarla. ¿Alguna vez has tenido alguna enfermedad que te impida caminar bien? Un esguince, un espolón, una uña encarnada, yo qué sé. Te aseguro que 600 metros se te convierten automáticamente en 600 kilómetros por la dificultad que tienes, ¿no? para caminar. Ahora imagina recorrer esta distancia si tu cuerpo ha sido brutalmente molido como el de nuestro Señor. Piensa en ello. No duraríamos, no resistiríamos ni un metro. Y pensar, hermanos, que todo lo que Jesús está experimentando, no estando obligado a hacerlo, lo estaba haciendo por purísimo amor de sus elegidos, de sus hijos, de los hijos del Padre. De hecho, hermanos, tampoco sabemos cuánta distancia del total de su vía crucis llegó a caminar. Pero con toda seguridad, hermanos, su estado era tan lamentable que dicen los textos, quizás no hemos leído uno de ellos hoy, pero cuando contrastas los textos lo ves, se nos dice que su estado era tan lamentable que tuvieron que elegir a otro hombre de entre la multitud llamado Simón de Cirene. Se nos dice que él venía del campo y que además tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Bueno, hermanos, tuvieron que elegir a otra persona para que llevara la cruz de Jesús. Y este detalle, hermanos, está escrito, yo creo que para que nos identifiquemos con Simón de Cirene. ¿Recordáis las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16? Que Jesús le dice allá a sus discípulos, si alguno de todos vosotros quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y esto lo dijo el Señor en el momento en que él anuncia su muerte. Para ellos resultaba raro que él fuera a morir en una cruz, pero él ya sabía de qué manera iba a morir. Sí, cada uno tome su cruz y sígame. Probablemente los discípulos no entendieron nada hasta el momento de la crucifixión. Hermanos, llevar la cruz de Cristo con esta imagen de Simón no significa que nosotros tomamos la cruz y ayudamos a Jesús con sus cargas. No, no significa esto. No significa que nosotros debemos ayudar a Dios en algo. Dios está tan ocupado o escucha tantas oraciones, tiene que hacer tantos milagros, sostener el universo, vamos a ayudar un poquito a Dios. No, hermanos, nuestro Señor con la voz de su palabra crea 1000 universos en un instante si quiere. Él no necesita nuestra ayuda ni para salvar ni para hacer nada. Pero, aunque Él no necesite nuestra ayuda, desea hacernos sus colaboradores. Y esto es grandioso. Es como cuando tú estás haciendo una reforma en casa, no sé, y viene, no sé, me lo imagino, viene mi hijo Isaac con su taladro de juguete porque quiere ayudarme. No va a hacer nada con ese taladro, pero yo le digo, sí, hijo, venga, taladra ahí, ¿no? Para que se sienta importante. Es una imagen vaga, pero de esa manera, hermanos, Dios nos hace partícipes de una obra tremenda, hermanos. Construir y edificar su reino en la tierra. Y todos nosotros, sus hijos, somos partícipes en la construcción de este reino. Nadie es inútil en el reino de Dios. Todos sois importantes. Qué preciosa verdad. Pero mira, ponte en la mentalidad de la época. La cruz. El símbolo de muerte por excelencia. Un romano, un judío, escuchaba la cruz, era suficiente para que todos los cabellos de su cuerpo se levantaran, ¿no? Que cada uno cargue su cruz significa que si quieres ser seguidor de Jesús, debes asumir la carga del sacrificio. Esto es lo que significa.
Y no te estoy hablando de un sacrificio eventual en el que tú cada mes, pues no tengo ganas de leer la Biblia, pero hoy la voy a leer, me sacrifico por el Señor. ¿Mm? O oras sin ganas, hoy no tengo ganas de orar, me voy a sacrificar por Dios, ¿no? Pues mi sacrificio para Dios. O a lo mejor vienes a la iglesia, incluso sirves un poquito, este es mi sacrificio para Dios. Y lo haces eventualmente, periódicamente. Hermanos, no se trata de eso, se trata de un sacrificio continuo, de amor y de buena voluntad. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Un sacrificio continuo, un sacrificio de amor y de buena voluntad. Tomar tu cruz cada día. De manera, hermanos, que en ocasiones tengamos que abandonar ambiciones personales, si hace falta, para servir y dar gloria a Cristo. Incluso puede que descubramos que sirviendo a Dios, vamos a llegar a un lugar en el que debemos glorificarle y la recompensa a lo mejor sea pequeña, el lugar sea de poca visibilidad, el prestigio apenas existe. Pero escúchame una cosa, poca visibilidad para los hombres, pero no para Dios. Hay cosas, hermanos, en las que servimos, hay gente en esta iglesia que sirve de una manera que nadie le ve, casi nadie le ve, pero Dios lo sabe. Y bendito y bienaventurado es esa persona que sabe que todo lo que hace, aunque nadie le vea, es para la gloria de Dios, porque no necesita el aplauso de nadie, más que de Cristo. La cruz, el sacrificio. Tomar la cruz significa que debes morir a ti mismo cada día, a tus deseos, a tus pasiones, a tus sentimientos. No es que yo vivo con lo que me dicta el corazón, no hagas eso. El corazón es engañoso más que todas las cosas. No hagas lo que te dicta tu corazón, haz lo que te dicta la Biblia. La persona que no está dispuesta a tomar su cruz y a morir a sus propios deseos para hacer lo que sí agrada a Dios, no puede ser seguidor de Jesús. No lo digo yo, lo ha dicho Jesús. Si no está dispuesto al sacrificio por Cristo, no puede ser su seguidor. ¿Por qué? Porque vas a estar en constante conflicto. Hoy a mis pasiones, mañana a Cristo. Hipocresía. Si llevas 2 horas y media ahí delante del ordenador, de la Play o del móvil o de la tele, y esto se repite cada día, y no eres capaz de tomar una decisión por disminuir drásticamente o alejarte definitivamente de esto que te consume tanto tiempo y que no estás usando para la gloria de Dios, ¿qué cruz estás llevando? ¿Qué sacrificio le estás dando a tu Señor? Si se llega el jueves a la mañana y sabes que el culto de oración todos los jueves del año es a las 5:30 y no eres capaz de organizar tu día para sacar un poquito de tiempo y venir a compartir tiempo aquí con los hermanos, a meditar en la palabra, a orar juntos, los unos por los otros, hermanos, a escuchar las increíbles cosas que está haciendo Dios en las vidas de las personas. Si no vienes el jueves porque no quieres, te estás perdiendo unas bendiciones tan preciosas, hermanos. Este mismo domingo, escuchando aquí cosas y milagros que está haciendo Dios en la vida de las personas. Es un momento más íntimo, un momento en el que abrimos el corazón. Pero si no vienes porque no quieres, tú te lo pierdes. Te pierdes la bendición. Y creo que no agradas a Dios. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está la cruz que estás cargando? El Jesús maltratado se dispone a llevar su pesada cruz durante no sé cuánta distancia, hermanos. Se está sacrificando hasta la muerte para darte vida y para darte paz. Y tú te estás pensando si el domingo voy o no a la iglesia. Bueno, mañana igual dan lluvias, no sé si me apetece ir a la iglesia. Buah, es que estoy tan cansado del trabajo, jueves a la tarde, mejor me tumbo aquí en el sofá a ver la tele, a descansar un poquito, ¿no? Es que en la iglesia hace un frío, esas 2 bombonas que tienen allí para la calefacción, apenas calientan, mejor me quedo en casa calientita con la manta. Excusas baratas, hermanos. Si llueve, tráete el paraguas. Si hace frío, ponte el chaquetón, ¿no? Si estás cansado, ven a darle gloria a Dios y descansa tu alma aquí en la iglesia, en la presencia de Dios con los hermanos. ¿No? ¿No es así? Es un engaño de Satanás y de nuestra carne. Estoy muy cansado, me echo aquí en el sofá. ¿Y tu alma qué? ¿El cansancio de tu alma qué? Mira, piensa en estos momentos. Ve a la presencia de Dios. Habla ahí, conversa con tu Creador y dile, Señor, hoy no puedo. Hoy estoy cansado. Señor, hoy me viene mal. Hoy hace frío.
es que llueve, ¿sabes? Ve a la presencia del Señor y dile al Señor eso, si tienes agallas. No puedes. Sacrificio, hermanos. Pensemos cada uno de nosotros qué tipo de cruz está llevando. Y sabes, aquí hay personas que les encantaría estar los jueves a la tarde, pero no pueden. ¿Por qué? Porque trabajan. O porque están enfermos, o por lo que sea. ¿Sabes que hay hermanos que aquí intentan modificar su turno para que no le coincidan los jueves a la tarde? De hecho, algunos llegan un poco tarde porque es la hora a la que le permiten salir y de hecho a veces se tienen que ir antes porque tienen que ir a trabajar, pero están aquí, sacan su tiempo. ¿Sabes que hay hermanos que les encantaría estar hoy aquí el domingo, pero no pueden porque trabajan? Trabajan. Y aunque su horario no les coincide con la iglesia, algunos de ellos apartan ese tiempito y dicen, no importa, solo puedo ir una hora, pero voy a estar allí. Aunque sea la escuela dominical, aunque sea alabando al Señor y a 10 minutos de la predicación me levanto y me voy. Pero están aquí. ¿Por qué? Porque es su sacrificio, porque les agrada estar agradando a su Señor. ¿Qué cruz estamos llevando, hermanos? Algunos se lo piensan para venir o no. Y Cristo se está sacrificando por ti y por mí. Y a ti te viene mal venir el jueves. A ti te viene mal ayudar a un hermano. Hermanos míos, si eres un auténtico cristiano, debes asumir la carga que te corresponde. Y la verdad, hermanos, es que la carga no es mucha. Jesucristo nos dijo que su carga era ligera de llevar y que Él nos ayudaría a llevar la carga, ¿no es así? Nos dijo el Señor que nos ayudaría, pero entonces ¿estás tú dispuesto a llevar esa carga? No la vas a llevar solo, Jesús te va a ayudar. Y ves, llevamos solo un versículo y ya me he consumido no sé ni cuánto tiempo. Pero bueno, vamos a avanzar, hermanos. Llevaron entonces a nuestro Señor al monte de la calavera. Estuve leyendo y parece ser que le llamaban el monte de la calavera porque desde la distancia este monte tenía forma de calavera. Sencillo, ¿verdad? Le despojaron de sus vestidos, extendieron sus brazos sobre el madero y le atravesaron con unos clavos grandes. Ataron sus pies al madero, le crucificaron y le levantaron en público. El bendito Hijo de Dios es expuesto y avergonzado. Satanás y sus demonios se ríen porque piensan que han ganado una victoria. Han asesinado al Mesías, al Hijo de Dios. Y el mundo celebra que la piedra de tropiezo que les acusa de pecado por fin ha cerrado su boca y ha expirado. La victoria de los demonios y del mundo, piensan ellos. Pero para nada. La batalla empezaba a ser ganada por el Señor. Bueno, no empezaba. El Señor ya la había ganado desde el principio, ¿no? Y aquí vamos a nuestro segundo punto, hermanos, la cruz. Es interesante, hermanos, que aunque nosotros hemos leído los otros detalles en los evangelios, el relato de su crucifixión realmente es escueta, ¿no? Es pobre. Tú lees, le crucificaron y ya está, ¿no? No hay detalles, ¿eh? Y creo que nosotros somos quienes le ponemos un poquito más de imagen a esos detalles, ¿no? Vemos la película La Pasión de Cristo y vemos como toda la escenografía, sus manos, sus pies, el hisopo, el vinagre, ¿no? Pero realmente es muy escueta la imagen. Quizá los escritores quisieron darle poca importancia a este asunto, ¿no? Quitarle un poco de morbo, o quizá les horrorizaba el hecho de describir semejante atrocidad, la muerte del Hijo de Dios. Pero de cualquier manera, hermanos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en la cruz? Lo que ocurrió en la cruz, hermanos, es tan profundo. Hay hombres y mujeres que llevan décadas estudiando y escribiendo solamente de lo que ocurrió en la cruz. Esto que se nos narra tan escuetamente, décadas escribiendo lo que ocurrió en la cruz. Y mira, la cruz, como he dicho antes, ese símbolo de muerte que el Señor ha redimido, y ahora los cristianos lo usamos, ¿no? Lo levantamos como una bandera, como un símbolo de esperanza, de victoria, representa, entre otras cosas, nuestra maldad. Te hago una pregunta. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Bueno, físicamente sí, pero la pregunta es, ¿quién le llevó a la muerte? ¿Sabéis quién llevó a Jesús a la muerte? El Padre. El Padre. ¿Recuerdas la historia de Abraham? Abraham ya es muy mayor, Dios le promete un hijo, el hijo de la promesa.
Siendo mayores, conciben y dan a luz a un hijo precioso, Isaac. Y cuando el niño ya tiene cierta edad, Dios le pide a Abraham, ve al monte y sacrifica a tu niño. Abraham, con un dolor en su alma, lleva al niño, carga el madero, las maderas con que se iba a hacer el sacrificio sobre los lomos de su hijo Isaac y lo lleva al monte para ser sacrificado. Esa imagen preciosa estaba simbolizando ya lo que Dios el Padre haría por su hijo, con su hijo. Dios está llevando a su hijo a morir. ¿Cuál es la causa por la que Jesús decide humillarse tan profundamente y maltratar de esa manera, hermanos? El pecado. Tu pecado, mi pecado. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Por eso, hermanos, la cruz no representa lo valioso que tú y yo somos, ¿no? Hay algunas personas que dicen, mira, la cruz representa lo valioso que somos para Dios. No, hermanos, la cruz representa la tremenda corrupción que hay en los corazones humanos, nuestros corazones. Era dura, hermanos, medicina dura, pero necesaria. Alguien dirá, Gerson, mira, o Gerson, yo sé que hay cierta maldad en nuestro corazón, pero mira, si yo hubiera estado allí con Jesús, yo en aquel momento sería de los buenos, de los discípulos. ¿De cuáles? ¿De los que huyeron? ¿De los que le vendieron? ¿De los que le dejaron tirado? No, yo sería de los buenos, como Juan sería yo si estuviera allí. O mejor, como estas preciosas y piadosas mujeres, las 4 Marías allí, a la pie de la cruz, y quizá muchos otros discípulos. Nos gustaría pensar que de haber estado presenciando aquel acontecimiento seríamos los buenos, ¿no? Los que estarían con Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Seguramente, y sin la acción de Dios en nuestro corazón, nosotros seríamos aquellos judíos que dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Seríamos esos soldados romanos que se divertían lacerando y atravesando el cuerpo de un inocente. Eso seríamos nosotros y nos cuesta reconocerlo, pero somos malos, seríamos como ellos. Y mira, hay un artista cristiano que escribió una canción hace ya como 15 años, un poco más. Esta canción la tituló Si hubiera estado allí. Y aunque, hermanos, para esta época este artista cristiano no estaba tan confundido como lo está ahora, no voy a decir su nombre, pero ahora está muy confundido, tiene una teología muy rara. Creo, hermanos, que esta canción la escribió con mucha razón y quiero compartírtela. Se llama Si hubiera estado allí. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, oh Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. Ahora no sé si he hecho bien en elegir esta canción, hermanos. Que no, Gerson, yo no lo hubiera hecho así. Yo hubiera sido mejor que esos. Sí lo hubieras hecho. Y cuesta aceptarlo, cuesta. Cuesta renunciar al orgullo de pensar que somos buenos, pero pensándolo más bien, también yo estaba allí y yo hice todo esto con mi Señor. Así que la razón por la que Jesús subió a la cruz, y he dicho bien, Jesús subió a la cruz. Hermanos, recordad, a Jesús no le mataron. Técnicamente sí, pero Jesús se dejó matar. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y cuando quiera la puedo volver a tomar. Así que Jesús se subió a la cruz voluntariamente. Y la razón, tu culpa, sí, pero a tu favor. Mi favor, el favor de todo aquel que pondría alguna vez su fe en el crucificado. Gloria a Dios, hermanos. Ahora bien, permíteme un momento explicarte qué otras cosas sucedieron en la cruz. Es muy
Es muy profundo, hermanos. Yo sé que todas mis palabras, no sé, resultan pobres, torpes para explicarlo, pero mira, Jesús en la cruz expió nuestros pecados. Jesús en la cruz propició la ira de Dios. Y si tú no estás muy familiarizado con estas palabras, quiero explicártelas. Expiar, expiación, este término explica que Dios ha reconciliado a los pecadores con sí mismo por medio de la obra sacrificial de Jesús. Expiar, hermanos, significa que Jesús ha asumido tu culpa, ha sido tratado como tú merecías y Él y nosotros, perdón, somos tratados como Jesucristo es tratado por el Padre. Es decir, una doble imputación. Dios, el Padre, acusa a Jesucristo como pecador, pero te trata como si fuera su hijo. Jesús ha tomado nuestro lugar, Él ha expiado nuestros pecados. ¿Sabes ese término, el chivo expiatorio o el cordero expiatorio? Era sobre el que caía la culpa, ¿verdad? Y esto nos pasa siempre en nuestros trabajos o por ahí. Mira, ha servido de chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque le ha caído una culpa que no le corresponde. Así que Jesús ha expiado nuestros pecados. Y esta palabra expiación tiene implícita, ¿no? Lo he dicho, la reconciliación. Hermanos, ¿por qué los seres humanos necesitan reconciliarse con Dios? ¿Por qué? Porque los seres humanos y Dios están enemistados naturalmente. El hombre natural y pecador, a causa de la desobediencia de la ley de Dios, ha creado una enemistad que no puede solucionarse por medios humanos. Romanos 8 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay una enemistad natural entre el ser humano y Dios y no puede solucionarse por medios humanos. De manera que Jesús expía nuestros pecados cuando es crucificado, porque Él está ya allí cargando el pecado de aquellos por los que iba a morir. ¿Se ha entendido esta parte? Bien. Hermanos, esto entre otras cosas significa que Jesús ya ha pagado por todas tus rebeliones. Lo decimos rápido, pero hermanos, piénsalo. Jesús ha pagado por todos tus pecados. Todos los pecados que has cometido en el pasado, los que estás cometiendo ahora mismo y los que vas a cometer en el futuro. Dios ya ha pagado por todas tus deudas para hacer posible tu salvación y asegurar tu salvación. De otra manera sería imposible. Estaríamos con un pie en el infierno y en el cielo en todo momento, ¿no? Ya no tienes deudas para con Dios. Cristo, el Cordero expiatorio, pagó tu deuda y la mía. Gloria a Dios, hermanos. Por eso ya el Padre no te ve con el ceño fruncido, no. Ahora te ve con ojos de amor. Ahora tienes la sonrisa de Dios. Solo y única y exclusivamente porque Cristo está en medio, mediando entre nosotros y Él. Gloria a Jesucristo. Y hermanos, la otra palabra, propiciación, está directamente relacionada con aplacar o apaciguar la ira que Dios siente por el pecado. Uy, Gerson, ¿Dios siente ira? Sí. Dios está irado contra el impío todos los días. La ira de Dios se ha desatado en las Escrituras muchísimas veces. Pero Dios no era amor. Sí, claro que lo es. Dios también es amor. Pero Dios es justo y santo y odia el pecado. No hay nadie que odie más el pecado que Dios, porque Él es santo, puro, sin mácula. Así que Jesús, como dice Primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, no solo por los judíos, sino por gente de todo el mundo. ¿Puede entonces Dios airarse? Claro que sí. Y siente ira en la medida en que odia aquello que perjudica lo que Él ama. Repito, Dios siente ira en la medida en que odia aquello que perjudica lo que Él ama. ¿Qué amas tú? ¿Amas a tu familia? ¿Amas a tus hijos, a tus padres? Si alguien le hiciera daño a tu familia o a tus hijos, odias ese momento, incluso a esa persona. Porque para amar también se debe odiar. En principio no a las personas, ¿no? Pero el que ama también odia, ¿no? Perdón, un momento.
Bien, el Salmo 7, los versículos 11 y 12, se nos dice que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bien. ¿Se ha entendido esta parte también? Expiación, propiciación. Quizá, hermanos, estos términos no llegas a comprenderlos del todo bien. Y ya he dicho que es demasiado profundo, ¿no? Pero creo que son suficientes, hermanos, para entender que lo que está a punto de hacer nuestro amado Salvador en aquella cruz es entregar su cuerpo a la muerte para librarnos de una condenación segura, para reconciliarnos con Dios, para quitar de sobre nosotros el enfado de Dios y para hacernos aceptables a sus ojos. Esto es maravilloso, hermanos. No tenemos que buscar la aceptación de Dios, ya la tenemos. Si eres cristiano, ya tienes la completa aceptación de Dios. Y para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia sin ser consumidos. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice que para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios todavía acumula ira, pero esa ira se nos ha quitado a nosotros por medio de Cristo. Bien, continuemos, hermanos. Jesús es crucificado y la justicia de Dios queda completamente satisfecha. Esto es importante de entender, hermanos. La justicia de Dios en Cristo queda completamente satisfecha. Dios lo mira desde el cielo y dice, mi ley demanda perfección. No hay ningún ser humano que haya vivido ni vaya a vivir perfectamente, pero mi hijo sí. Mi hijo ha vivido en completa perfección, pero debo castigar la maldad, debo sentenciar el pecado. ¿Qué hago para poder seguir siendo justo? Porque, hermanos, Dios no puede perdonarte porque sí. Dios no puede perdonarte porque sí. Dios no puede perdonarte por tu cara bonita. Imagínate, tú llegas al cielo y dices, Señor, yo he pecado toda mi vida, he estado dándote la espalda, pero he oído que tú eres un Dios bueno y misericordioso. ¿Podrías, por favor, perdonar mi pecado? ¿Vale? Tu pecado debo castigarlo sobre alguien para seguir siendo justo. Debo castigarte a ti o a alguien que sea perfecto. ¿A quién tienes? ¿Has tenido a Jesús como tu Salvador? No, Señor. Pues si no ha habido nadie que pague por tus pecados, debes pagar tú. Así que justamente esa persona va al infierno, porque Dios debe castigar el pecado para seguir siendo justo. No, Dios no puede perdonarte sin Jesús de por medio. Entonces tengo que seguir a Jesús, ¿no? Si eres cristiano, debo seguir a Jesús para que Dios me mire con agrado y me permita entrar al cielo. ¿Entiendes, hermanos? La justicia de Dios queda plenamente satisfecha porque, por un lado, hay alguien viviendo una vida perfecta y por el otro, esa misma persona perfecta se sacrifica y paga por mis pecados. Y sé que estoy repitiendo, estoy redundando, ¿no?, en el mismo concepto, pero es muy importante, hermanos, porque esto nos quita un peso enorme de encima y además nos ayuda de verdad a comprender el Evangelio. Es muy sencillo decir, Cristo murió por mí, pero ¿qué significa eso? Significa, pues, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y así, hermanos, el Señor Jesús sube a la cruz, es expuesto para vergüenza, ha sido acabado, cumplido y consumado. Consumado. Consumado es. Hermanos, esta palabra que hemos leído, estas son las últimas palabras que Jesús pronunció antes de entregar su espíritu y morir. Y es nuestro último punto. Consumado es. Estas fueron las últimas palabras de Jesús desde la cruz, pero no las únicas. Y me gustaría que en este último punto consideráramos las últimas frases de Jesús. Son 7 frases, hermanos. 7 exclamaciones que el Maestro hace desde la cruz. Y soy consciente de que a lo mejor cada una de estas frases demandaría casi una predicación por frase. 7 semanas aquí estudiando cada una de las frases o palabras que Cristo dijo desde la cruz. Pero permíteme hacerte un comentario corto sobre cada una de estas frases y algunas aplicaciones, ¿de acuerdo? Primera de ellas. No hace falta que lo busquéis, pero si tomas apuntes, puedes apuntarlo y leerlo luego. Mateo 26,
27:46 y Marcos 15:34. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor sabía en cada instante cuáles serían las consecuencias de venir a la tierra y morir en una cruz. Hermanos, la mayor consecuencia y el mayor sufrimiento que el Señor sentía en su corazón, al menos desde mi punto de vista, pero creo que es así, era precisamente el abandono de su Padre. Esto es lo que hacía a Jesús entrar en completa ansiedad. Lo que hacía a Cristo sudar gotas de sangre no era el sufrimiento en la cruz sin más, no eran los latigazos, no era el vituperio, las burlas, que por primera vez en la eternidad el Hijo de Dios se iba a separar del Padre. El Padre lo iba a abandonar y esto nunca ocurrió en la eternidad. De hecho, solo ha ocurrido una sola vez y para siempre. Esa perfecta Trinidad se fractura por un momento para que tú y yo podamos entrar en esta danza eterna, hermanos. Esto es maravilloso. Han estado unidos desde siempre. Nunca en la eternidad hubo una separación, excepto ahora, en el momento en que Jesús carga nuestro pecado. Y se cumple lo que más tarde Pablo escribiría en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo de Dios, el Santo de Santos, se ha convertido, y perdonadme la expresión, en un gusano que pisotean las criaturas. Medita en estas palabras, hermanos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, sacrifica su unión con el Padre momentáneamente para que tú puedas hacer parte de su familia y gozar de las bendiciones celestiales. Lo hizo para que el Padre nunca te abandonara a ti. Qué bonito, hermanos. Dios abandona a Cristo para que Dios no te abandone nunca a ti. Juan 14:17 nos dice Jesús, Cristo hablando con los discípulos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y morará en vosotros, estará con vosotros para siempre. Así que Dios el Padre abandona a su niño para que nosotros no seamos abandonados. Segunda frase, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hermanos, en un sentido, por supuesto que estas personas sabían lo que estaban haciendo. Estaban llevando la muerte a un inocente. Estos judíos sacerdotes planearon durante semanas la muerte de Jesús. Sobornaron a personas, hicieron todo lo posible para arrestar a Jesús y llevarle a la muerte. Eran conscientes en un sentido, ¿no? Presionaron a las autoridades y demás. Pero en otro sentido, hermanos, ellos no sabían la gravedad de lo que estaban haciendo, puesto que eran ciegos espirituales, muertos espirituales. Si ellos hubieran sabido de verdad, como muchos otros judíos, que este era el Hijo de Dios, su Mesías, no lo hubieran crucificado. Y me pregunto, ¿por qué Juan, ¿no? Y las 4 Marías que se nos nombran y luego los otros muchos discípulos que habrían allí, seguidores de Jesús, sí eran conscientes de que Jesús era el Cristo? ¿Por qué todo este grupo sí y aquellos otros no? Los sacerdotes, la crème de la espiritualidad. Lucas 10:22 nos dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A estos, como a ti y como a mí, hermanos, se nos ha revelado Cristo. A ti sí, a tu vecino no. A ti sí, a tu familiar no. Cristo ha querido revelarse a tu vida. Y es por esta causa que hoy le puedes aceptar. Y es por esa causa que los sacerdotes no aceptaron al Mesías, pero muchos otros judíos humildes, incluso hombres de renombre, sí lo aceptaron. Y gloria al Señor por ello, hermanos. Porque ahora podemos seguirle y adorarle como el único Dios verdadero. Pero observad un momento.
como aún desde la cruz, aquel que no tiene ningún motivo para ser compasivo, lo es. Y en menudo momento, hermanos, ¿tú de verdad serías capaz de orar y amar a tu torturador? ¿Tú serías capaz de amar y perdonar al asesino de tu hijo, de tu esposo? Padre, perdónalos. Aún agonizante, Él hace un despliegue de su misericordia, contra aquellos que lo escupieron y lo azotaron. Tremendo, hermanos. El perdón cristiano es algo extraordinario, hermanos. Extraordinario. Estas palabras de Cristo nos tienen que decir mucho a nosotros. Aquel que no le debe nada a nadie, aquel que no tiene motivos para perdonar a nadie, nos perdona. Y aún pide clemencia por sus torturadores. Este es el Cristo real. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Querido hermano, hermana en Cristo, ¿cómo vas tú con esto del perdón? ¿Eres capaz de orar durante la semana con esta preciosa oración que nos enseñó nuestro Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Lo habéis visto, ¿no? ¿Serías capaz de saltarte la parte que dice, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Serías capaz de citar esta oración, decir amén y quedarte tan pancho como si lo del perdón no fuera contigo? ¿O de verdad has perdonado de corazón a aquellos que te han hecho mal, independientemente de si es muy cercano a ti o no? ¿O al menos estás orando para que Dios te dé esa fuerza, esa capacidad para perdonar aquello que aún no puedes perdonar? Si no es así, hermanos, ¿cómo puede estar obrando el amor de Dios en ti si Cristo te perdonó y tú no puedes perdonar? Tonterías muchas veces, algunas otras veces cosas muy graves. Pero no hay una cosa más grave que lo que se le hizo al Hijo de Dios. Perdona. No es una opción para el cristiano. Perdona a los que te ofenden, como Dios te perdonó. En tercer lugar, Lucas 23:43, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, esto se lo dice a uno de los ladrones que finalmente se convirtió, a alguno de estos ladrones que estuvieron crucificados, uno a su lado, otro al otro lado. Y aunque de verdad me hubiese gustado mucho detenerme a considerar las múltiples y maravillosas implicaciones que tienen estas palabras, porque de aquí se puede sacar mucho, quizá en otra ocasión hagamos una predicación acerca de esto, solo voy a recordarte, querido hermano y hermana, si eres cristiano auténtico, sus promesas son verdaderas. Si Él te ha dicho que en el momento en que vengas a Él con arrepentimiento, con fe en Cristo, tu Salvador, y decides seguirle hasta el final, si murieras hoy mismo, estarás con Cristo en el paraíso. Gloria a Dios. La muerte, hermanos, no es el final. La muerte es solo un trámite, un evento, un hecho necesario para disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Y hermanos, con ausencia absoluta de tentaciones y pecados. ¡Qué maravilloso! Me encantaría descansar ya de esta lucha contra el pecado. Me gustaría que el Señor viniera hoy mismo, ahora mismo. ¿Te gustaría a ti? No, yo que espere un poquito que quiero casarme. No, que espere el Señor que quiero tener una familia. Que espere que... No es lo que dice la Biblia, hermanos. La oración de la Escritura, sí, ven Señor Jesús, ven ahora, ven. Porque no hay un bien mayor que el Señor Jesucristo ahora mismo. Y te digo una cosa, no es que cuando mueras vas a empezar a disfrutar de los beneficios eternos. Puedes empezar y debes empezar a disfrutar de los beneficios que Cristo consiguió para ti desde la cruz, en la cruz. Ya puedes disfrutar de su paz, de su paciencia, de su amor. Ya todas las bendiciones espirituales están al alcance nuestra, todas, hermanos. Pero Gerson, ¿yo por qué no estoy disfrutando todavía de la paz y la paciencia? Por tu culpa.
porque no quieres alejarte de ello, que te roba la paciencia, no quieres perdonar, no quieres transformar aquello que sabes que Dios te dice que debes transformar. Las bendiciones que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz están a nuestra disposición. Échale mano, échale mano. Valen más que el oro, hermanos. Bien, cuarto punto, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿no? Juan, lo hemos leído en Juan 19. Hermanos, por supuesto que Jesús amaba a aquella que él mismo eligió como su madre. Qué interesante, ¿no? ¿Te das cuenta que Jesús es la única persona en el universo que ha podido elegir en qué vientre nacer y cuál sería su madre? El único. Todos nosotros no hemos decidido quiénes serían nuestros padres, ni cuándo nacer, ni qué color de ojos tener. Jesús sí. Él se preparó un cuerpo. Y es muy curioso, hermanos, porque en toda la Escritura, esto es interesante, Jesús nunca llamó en la Escritura a María mamá. Búscalo. Madre, no lo vemos en la Biblia, ¿no? Quizá para hacernos entender que su función como la madre del Hijo de Dios sería temporal. Hay otro tipo de religión que consideran que ella es la madre de Dios y por tanto tiene su lugar incluso en la Trinidad, lo cual resulta en una blasfemia, en una herejía, ¿no? Pero en realidad, hermanos, no era su hijo. María siempre supo que en algún momento no le tendría como su hijo. En algún momento este niño especial volaría. Por supuesto, María trató a Jesús como su Señor y su Salvador. Solamente tienes que leer la oración de María en el momento en que sabe que está embarazada de Cristo. Mi Señor y mi Salvador le llama. Jesús en cada segundo de su vida terrena amó, respetó y se sujetó a su madre, a sus padres, ¿no? Mientras José vivía. Y lo hizo mientras era necesario hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir así la ley de Dios, hermanos. Y también para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos tratar a nuestros padres. Y esto no solo va dirigido a los jóvenes, a aquellos que viven todavía bajo el techo de sus padres. Esto va dirigido a todos. Aún desde la cruz, Jesús se preocupó por ella y le dio un hijo más, a Juan. Dice que desde ese momento Juan la recibió, ¿no?, en su casa y la trató como su propia madre. No le faltaría de nada. Ahora bien, joven que aún vives con tus padres, ¿estás sujetándote, obedeciendo, amando, respetando y honrando a tus padres? Bueno, a mi padre más o menos. Es que a mi madre mal, porque es que no me llevo muy bien con ella, ¿no? Pues arrepiéntete, joven, y sé como Jesús. Honra a tus padres y ámalos, aunque no se lo merezcan. Porque recuerda que tus padres son pecadores también. Pero el mandamiento de Dios es ámalos y hónralos, independientemente de cómo sean. Y al resto, no olvidemos la honra de nuestros padres. Si tus padres aún viven, pueden que estén mayores, hermanos, una llamada, un te quiero, un detalle, una visita. ¿Qué ha pasado? Pasan 2 meses y no llamas a tus padres, ni un mensajito. Padre, te amo. No, es que Dierson, tú no sabes cómo fue mi padre. Da igual. Ámalos. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos tampoco, ¿no? Es más fácil amar a un padre cuando no te provoca ira, cuando no te está chillando por todo, por tonterías, ¿verdad? Hay para todos. Bien, quinto punto, hermanos. Vamos a acelerar un poco. Juan 19:28, tengo sed. Bueno, por si alguien tuviera la tentación de olvidar la completa humanidad de Jesús, Jesús nos dijo desde la cruz, tengo sed. Hermanos, un cuerpo, piénsalo, ¿no? Durante horas torturado. Le falta agua, le falta comida, pierde sangre, se está desangrando, más imagínate el calor de mediodía en Medio Oriente. Aquel que es eternamente divino se hizo completamente hombre por suplantarnos en la cruz. Tengo sed. Jesús siguió siendo humano. Él no se convirtió en un ángel en el momento en que lo crucificaron y no sentía dolor. No, su humanidad estuvo hasta el final, hermanos. ¿De acuerdo? Sexto punto, y ya vamos cerrando. Juan 19:30, Jesús dijo un poco antes, en Juan 17, ya pasamos por allí, estas palabras de Cristo desde la cruz es, consumado es, su penúltima palabra. Y Jesús en Juan 17,
oraba al Padre y decía, Padre, yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora desde el madero él puede afirmar con total rotundidad esto: Señor, Padre, consumado es. Padre, estoy a punto de entregar mi espíritu, ya me has castigado por los pecados de todos los elegidos, estoy muriendo por ellos, estoy sufriendo, ¿no?, tu justa ira, la que ellos merecen. Padre, sufro mucho, pero me alegro porque por medio de este sacrificio todos mis hermanos van a vivir, van a tener vida eterna. ¿Lo veis? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha terminado su obra. No hace falta nada más, ningún sacrificio más, ninguna buena obra más. No hace falta que se viva una vida perfecta. Cristo ya la vivió por ti. Consumado es, terminado. He terminado el trabajo que me diste. Hermanos, solo Cristo es el camino al Padre. No hay ninguna religión ni profeta que pueda salvarte. Ni tú mismo puedes hacerlo. Solo Cristo cumplió. Ahora, ¿entiendes por qué el hombre está condenado? ¿Por qué el hombre se condena justamente? Porque estando en su estado de pecaminosidad, se niega a recibir ayuda del único que puede salvarle, que es Cristo. Por eso el hombre no puede salvarse por sí mismo. Solo Cristo. O atraviesas la cruz o no hay salvación para ti. Si alguno rechaza esto, entonces no hay oportunidad para ti. No te puedes salvar por ti mismo. O Cristo o el infierno. Estás avisado. Y en último lugar, hermanos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Jesús entregó su espíritu. ¿Veis que nadie se lo arrancó? Nadie le quitó la vida en términos objetivos. Jesús donó su vida. Jesús dio su vida cuando Él quiso y como Él quiso, como estaba escrito, para que se cumpliera la escritura. El espíritu, hermanos, siempre vuelve a Dios. Y todos los seres humanos poseemos uno. Da igual si eres ateo, agnóstico, cristiano o musulmán. El espíritu vuelve a la presencia del Padre de la misma manera que Jesús, solo que en aquel estado eterno habrán dos bandos, los de Cristo y el resto. Así que las personas que deciden no aceptar a Cristo y seguirle, justamente y voluntariamente van al infierno, porque quieren. Así que si has oído esto y aún no eres creyente, si estás hoy aquí o luego escuchas en YouTube o lo que sea, si aún no eres creyente y llevas así viviendo mucho tiempo, a lo mejor llevas viniendo años a la iglesia, pero no te has arrepentido de verdad, no eres un seguidor auténtico, seguidora auténtica de Jesús, hoy es día de salvación para ti. Ven a Cristo, Él ha muerto por ti y solo en Él hay salvación. Mira sus heridas, su muerte es nuestra vida. Cristiano, tu espíritu está a salvo. Confía en aquel que te dijo, todo aquel que en mí creyere será salvo. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Oh. Padre, lo que tú has hecho es maravilloso. Es muy triste, Señor, recordar a todo lo que estuviste dispuesto a hacer, enviar a tu niño, a tu hijo, a ser sacrificado por pecadores impíos como todos nosotros. Señor, pero gracias. Si Cristo no hubiera venido, no habría posibilidad de salvación. Y por eso, Señor, en el momento en que tú revelaste a Cristo en nuestro corazón, por eso te seguimos, Señor. Por eso nos sacrificamos por ti, porque lo mereces. Incluso todo lo que te podamos dar y hacer por ti es poco. Tú has dado tanto por nosotros, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayúdanos a serte obediente, a sacrificar aquellas comodidades incluso que tenemos. Porque es poco todo lo que podamos darte. Ayúdanos, Señor. Todo cuanto hemos oído, a perdonar, a amar, a sacrificarnos, Señor, ayúdanos. Sin tu ayuda no podemos. Pero lo que sí es verdad es que queremos serte agradables. Por eso invocamos tu ayuda, te la pedimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.